Psicología revolucionaria, Samael Aun Weor. Capítulo 21. Observación de sí mismo. La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Conocer y observar son diferentes. Muchos confunden la observación de sí con el conocer. Se conoce que estamos sentados en una silla en una sala, mas esto no significa que estemos observando la silla. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún problema, o preocupados por este o aquel asunto, o en estado de desasosiego, o incertidumbre, etc. Pero esto no significa que lo estemos observando. ¿Siente usted antipatía por alguien? ¿Le cae mal cierta persona? ¿Por qué? Usted dirá que conoce a esa persona. Por favor, obsérvela. Conocer nunca es observar. No confunda el conocer con el observar. La observación de sí, que es un 100% activa, es un medio de cambio de sí, mientras el conocer, que es pasivo, no lo es. Ciertamente conocer no es un acto de atención. La atención dirigida hacia dentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, si es algo positivo, activo. En el caso de una persona a quien se tiene antipatía sí, porque nos viene en gana, y muchas veces sin motivo alguno, uno advierte la multitud de pensamientos que se acumulan en la mente, el grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de uno mismo lo que están diciendo, las emociones desagradables que surgen en nuestro interior, el sabor desagradable que todo éste deja en nuestra psiquis, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente en tal estado nos damos cuenta también de que interiormente estamos tratando muy mal a la persona a quien tenemos antipatía. Mas para ver todo esto se necesita incuestionablemente de una atención dirigida intencionalmente hacia adentro de sí mismo, no de una atención pasiva. La atención dinámica proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí, que es un acto consciente. No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí, mas tal tipo de observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica a que nos estamos refiriendo. Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero eso no quiere decir que se esté observando realmente. Necesitamos ver los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado, etc. Entonces exclamaremos, ¿pero qué está haciendo este yo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me atormenta con su lujuria, con su ira, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces, antes de dormirnos, en el preciso instante de transición entre vigilia y sueño, sentimos dentro de nuestra propia mente distintas voces que hablan entre sí. Son los distintos yoes que deben romper en tales momentos toda conexión con los distintos centros de nuestra máquina orgánica a fin de sumergirse luego en el mundo molecular, en la quinta dimensión. Revolucionaria, Samael Aun Weor. Capítulo 22. La charla. Resulta urgente, inaplazable e impostergable observar la charla interior y el lugar preciso de donde proviene. Incuestionablemente la charla interior equivocada es la causa causorum de muchos estados psíquicos inarmónicos y desagradables en el presente y también en el futuro. Obviamente, esa vana palabrería insubstancial de charla ambigua y en general toda plática perjudicial, dañina, absurda, manifiesta en el mundo exterior, tiene su origen en la conversación interior equivocada. Se sabe que existe en la gnosis la práctica esotérica del silencio interior. Eso lo conocen nuestros discípulos de tercera cámara. No está de más decir con entera claridad que el silencio interior debe referirse específicamente a algo muy preciso y definido.
Cuando el proceso del pensar se agota intencionalmente durante la meditación interior profunda, se logra el silencio interior. Mas no es esto lo que queremos explicar en el presente capítulo. Vaciar la mente o ponerla en blanco para lograr realmente el silencio interior tampoco es lo que intentamos explicar ahora en estos párrafos. Practicar el silencio interior a que nos estamos refiriendo tampoco significa impedir que algo penetre en la mente. Realmente estamos hablando ahora mismo de un tipo de silencio interior muy diferente. No se trata de algo vago, general. Queremos practicar el silencio interior en relación con algo que ya está en la mente, persona, suceso, asunto propio o ajeno, lo que nos contaron, lo que hizo fulano, etc., pero sin tocarlo con la lengua interior, sin discurso íntimo. Aprender a callar no solamente con la lengua exterior, sino también, además, con la lengua secreta, interna, resulta extraordinario, maravilloso. Muchos callan exteriormente, mas con su lengua interior desollan vivo al prójimo. La charla interior venenosa y malévola produce confusión interior. Si se observa la charla interior equivocada, se verá que está hecha de verdades a medias, o de verdades que se relacionan entre sí de un modo más o menos incorrecto, o algo que se agregó o se omitió. Desgraciadamente nuestra vida emocional se fundamenta exclusivamente en la autosimpatía. Para colmo de tanta infamia, solo simpatizamos con nosotros mismos, con nuestro tan querido ego, y sentimos antipatía y hasta odio con aquellos que no simpatizan con nosotros. Nos queremos demasiado a sí mismos, somos narcisistas en un 100%, eso es irrefutable, irrebatible. En tanto continuemos embotellados en la autosimpatía, cualquier desarrollo del ser se hace algo más que imposible. Necesitamos aprender a ver el punto de vista ajeno. Es urgente saber ponernos en la posición de los otros. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Lo que verdaderamente cuenta en estos estudios es la manera como los hombres se comportan interna e invisiblemente los unos con los otros. Desafortunadamente, y aunque seamos muy corteses, hasta sinceros a veces, no hay duda que invisible e internamente nos tratamos muy mal los unos a los otros. Gentes aparentemente muy bondadosas arrastran diariamente a sus semejantes hacia la cueva secreta de sí mismos para hacer con éstos todo lo que se les antoje, vejaciones, burla, escarnio, etc.